Bienvenidos a Here Study Gamer, el épico canal que debe de aprender a controlar su temperamento para no mutar. ¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! Tras el infierno desatado en la isla de Vanoy, los 4 sobrevivientes inmunes, Logan, Zambi, Xianmei y Purna, lograron escapar en helicóptero junto a Kevin Caron Ballister, un hacker criminal que intentaba esparcir el virus zombie por todo el mundo, utilizando a la sobreviviente infectada asintomática Yerema, nativa de las aldeas caníbales de la isla, como parte de una venganza personal contra el consorcio, sus empleadores y Palm Garden Order, los creadores del patógeno HK, por haber asesinado a sus padres, pues ambos grupos buscaban convertir este virus en una lucrativa arma viral. Así que mientras todos se alejaban en el horizonte, Vanoy es completamente devastada por un bombardeo para contener el brote, dejando a todos los inmunes abrumados por la muerte de todas esas personas que habían intentado ayudar. Afortunadamente, y a punto de quedarse sin combustible, ellos logran ver al Avenger, un buque militar donde deciden aterrizar, hasta que, de un momento a otro, todos son inmovilizados por los militares y presentados frente al coronel Samuel Hardy, quien estaba bajo el mando de Frank Serpo, un agente corporativo que es reconocido rápidamente por Caron, quien asegura que este maldito vendería a su propia madre si tuviese alguna, por lo que enojado Serpo ordena a los militares llevarse a todos los inmunes a los laboratorios en el buque para desarrollar la deseada cura para el consorcio. Asustada por esto, Yerema comienza a pelear mordiendo a un militar en el brazo, hasta que es fácilmente sometida y arrastrada hacia un destino desconocido. Hardy lamenta sus actos, pero como soldado no tenía más opción que obedecer sus órdenes. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Los inmunes comienzan a ser examinados por un científico de GeoFarm, mientras Serpo informaba que Caron sería vigilado al ser escoltado junto a Yerema a otra ubicación lejana, ya que parecía tener sus propios objetivos contrarios al consorcio, pero la nativa y su sangre eran vitales para la investigación. Tras esto, los inmunes despiertan en un camarote, con un fuerte dolor de cabeza y junto a John Morgan, un ex sargento de las fuerzas de defensa australianas que formó parte de un escuadrón desplegado en Palanai, la isla vecina a Vanoy, que también había sufrido de un brote zombie, causando que Morgan fuera mordido por un infectado, descubriendo su inmunidad y siendo trasladado al Avenger para ser estudiado, con lo que todos vuelven a caer inconscientes a causa de las drogas, despertando en medio de un caos total, pues escuchan al coronel Hardy informar por radio que el barco estaba en peligro, pues la mordida de Yerema había contagiado al militar convirtiéndolo en un zombie, causando un brote y liberando las celdas, por lo que los 5 inmunes salen rápidamente encontrando que los motores se habían incendiado, así que tras abrirse paso entre las llamas, los numerosos infectados y la inundación, ellos llegan a la cubierta descubriendo que el buque estaba siendo azotado por una torrencial tormenta, mientras el desgraciado de Frank Serpo escapaba en un helicóptero, abandonando a Hardy y sus hombres a su suerte, quienes tras una brutal colisión contra las rocas se unen a los inmunes, ya que estaban en curso de colisión contra tierra firme, iniciando una brutal batalla llena de plomo e infectados especiales, en un desesperado intento de llegar al puente del barco, pues el capitán había sido asesinado por las criaturas. Tras atravesar un infierno acuático, ellos llegan demasiado tarde, pues a pesar de que Hardy intenta tomar el control, se estrellan caóticamente llenos de dudas sobre la relación de ese llamado consorcio con este brote zombie. Caron y el agente Frank Serpo sabían más de lo que habían revelado. Tras el naufragio, los chicos despiertan por la mañana en la costa de la isla Palanai, un puerto comercial de este archipiélago donde conocen a Harlow Jordan, quien se identifica como una investigadora de la Organización Mundial de la Salud, quien los envía a su campamento de supervivencia Paraíso, un asentamiento dirigido por ella para todos los sobrevivientes que había encontrado. Pero al llegar, los inmunes lo encuentran bajo ataque, por lo que colocan cercas y explotan un puente para mantener alejados a los infectados, tras lo cual Harlow llega junto al coronel Hardy mal herido, quien se disculpa con los inmunes, asegurando que toda esta operación no había estado bajo su control, pues sus superiores habían sido contratados por ese consorcio y Frank Serpo para seguir órdenes, pero podía ayudarlos, ya que conocía al oficial al mando de una base militar en la ciudad Henderson, que además de contar con suministros, podía tener una forma de salir de este infierno, aunque el tiempo se agotaba, pues al igual que Vanoy, pronto Palanai sería bombardeada. Con muchas dudas tras su anterior experiencia con un militar, pero sin opciones, los chicos inician esta travesía, descubriendo que la selva se había inundado por completo a
causa de la tormenta, por lo que ellos atraviesan el pueblo pesquero de Halai, consiguiendo un bote y atravesando la inundación, hasta que descubren que el puente que conectaba con Henderson había sido destruido por los militares. Esto los dirige a solicitar la ayuda de Marcus Villa, un ex científico que llegó a Palanai hace muchos años para investigar el Kuru, pero que terminó por renunciar a sus creencias para vivir en paz admirando la belleza natural de la isla, practicando el canibalismo y la magia oscura, como todos los nativos del archipiélago. A pesar de su inestabilidad mental, Marcus les informa sobre la existencia de túneles subterráneos que conectaban toda esta isla, hechos por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, entregándoles un mapa con las posibles entradas. Sin embargo, este resulta estar lleno de garabatos ilegibles, por lo que, al regresar a su campamento paraíso, los inmunes encuentran a Marcus traicionándolos en una emboscada con fuego, ya que creía que al comerse la carne de los inmunes en un sacrificio, podría eliminar la plaga de una vez por todas, lo que inicia un largo enfrentamiento que destruye por completo su base, obligando a todos los sobrevivientes liderados por Harlow a escapar al pueblo de Halai, donde analizan junto a Hardy a detalle el mapa, notando que las entradas a los túneles estaban en áreas inundadas e inaccesibles. Así que Jordan decide enviarlos con los científicos de GeoFarm en la isla, pues ellos tenían mucho tiempo estudiando la enfermedad y estas islas. Por algo, ella había sido enviada en un principio con ellos por información. Al acudir, los chicos conocen al Dr. Kevin Kessler, un científico alemán que al conocer sobre su inmunidad les pide analizar su sangre, descubriendo que al infectarse con el patógeno HK, sus cuerpos no habían eliminado la mutación autófago, sino que simplemente se habían adaptado de algún modo inhibiendo los estragos vitales, pero el riesgo de zombificarse parecía permanecer latente, así que él les brinda un mapa actualizado que los dirige a las ruinas de una base jesuita, con una entrada a los túneles que estaba inundada, así que ellos solicitan la ayuda de los sobrevivientes de Harlow, quienes llegan luego de que uno de ellos fuera mordido, lo que es ocultado por la chica. Con esto inician el bombeo del agua fuera del túnel, mientras los inmunes defendían la base de los zombies atraídos por el ruido. Tras una larga y difícil escaramuza, el agua es extraída por completo y los inmunes deciden entrar para despejar el camino a Henderson, dejando al resto de sobrevivientes esperanzados de que esto estaba por mejorar. I cannot stop you from going down there. That is your decision. If you do, you need to be very careful. Al entrar, los inmunes encuentran los túneles de hormigón en mal estado, con derrumbes y maleza que obstaculizan su avance, hasta que son interceptados por infectados especiales bastante poderosos, ya que los túneles estaban llenos de gases tóxicos, pues con el abandono de los japoneses, el ejército australiano había resguardado armas virales y sustancias químicas verdes en estos túneles, que habían acelerado las mutaciones cuando el patógeno HK llegó a la isla, y que los inmunes son incapaces de evitar al estar bajo constante asedio. Tras una larga travesía, ellos despejan el camino, y los sobrevivientes llegan al otro lado, pero el que había sido mordido comienza a mutar agresivamente, con lo que Harlow revela que sabía sobre su mordida, por lo que lo había empujado a los químicos para descubrir los efectos en alguien infectado, pues de cualquier forma iba a morir y necesitaban saber a qué se enfrentarían si esto llegaba a salir del archipiélago. Tras derrotar a este nuevo tipo de infectado con un enorme brazo destructivo y sin tiempo para un drama moral, los inmunes dejan a los sobrevivientes a cargo de Hardy en busca de un ferry que los llevará a la ciudad Henderson, llegando a los muelles que estaban sitiados por convictos, que les exigen sus pertenencias para poder usar la embarcación, lo que ocasiona que los inmunes entren en una ira incontrolable y destructiva, que los lleva a asesinar a todos con sus propias manos. En total pánico, ellos contactan por radio con el Dr. Kessler, informándole lo que había pasado con el sobreviviente mordido, y esta fuerza sobrehumana que habían experimentado por la ira, tras exponerse a los gases en los túneles. Algo había cambiado en sus cuerpos que ni siquiera el doctor era capaz de entender del todo, por lo que les pide controlar su ira para mantener el control, mientras él investigaba el autófago con estos nuevos resultados, tras lo cual todos los sobrevivientes utilizan el ferry para llegar a Henderson, donde siguiendo las recomendaciones de los locales, ellos se instalan en un cine en el centro, tras blindarlo con la ayuda de Jacqueline, la dueña, que los recibe con gusto, pero al establecerse en esta nueva base, ellos notan que Harlow los había abandonado. Algo muy extraño estaba planeando, pero sin tiempo para lamentarse, Hardy los envía a la base militar de la ciudad, asegurando que era amigo del comandante a cargo. Lamentablemente, al llegar los inmunes, encuentran un total cementerio, pues los soldados habían sido superados por los infectados, así que siguiendo las indicaciones de Hardy, ellos se abren paso hasta la sala de comunicaciones, donde terminan por contactar con Frank Serpo, quien se disculpa por haberlos abandonado en el buque, asegurando que estaba intentando ayudar a las personas de Palanai.
y afirmando que Hardy los estaba manipulando, pues no había un bombardeo planeado, por lo que les ofrece llevar un helicóptero para extraer a todos los sobrevivientes que estaban con ellos. Recordando que ya habían sido traicionados por un militar como Ryder White en Vanoy, los inmunes aceptan el trato, regresando al cine, donde confrontan a Hardy, quien se disculpa por haber mentido de las bombas, pues solo intentaba apresurarlos para escapar cuanto antes, afirmándoles que no debían de confiar en Serpo, pues después de enviar una señal sobre su ubicación al quemar películas viejas en el techo del cine, el helicóptero llega, ordenando a los inmunes subir primero, pero buscando demostrar su honestidad, Hardy intenta subir, recibiendo un tiro fatal en el pecho. Maldita sea. I'm trying to get us off this damn island, all of us. I simply did what I had to do. En represalia, Logan derriba a Serpo y sus hombres con un lanzamisiles, yendo al sitio del accidente donde encuentran al trajeado malherido, quien informa que solo intentaba conseguir una cura, pues la que tenían había sido robada por Harlow Jordan, su ex compañera, quien intentaba escapar en barco con toda esta información sobre el virus para venderla al mejor postor como una terrorista. Dudando, pero sabiendo que necesitaban ese barco, ellos se infiltran en la zona de cuarentena, llegando a un gran laboratorio donde encuentran a Harlow llena de ira, quien finalmente decide revelarles toda la verdad que había descubierto. Try to control it. I know you can do it. I'm trying, but all this never should have happened. Frank Serpo en realidad era un agente que trabajaba para el Consorcio, una organización poderosa y secreta que lo había enviado a Palanai desde mucho antes para investigar la mutación en el ADN humano llamada autófago, que podía ser activada por enfermedades endémicas como el Kuru, para crear un arma viral como se intentó en Vanoy, ya que habían descubierto que los gases tóxicos en los túneles japoneses creaban una variante más poderosa del virus desarrollado por el Consorcio llamada Mutágeno HK, que creaba bestias diferentes y más destructivas, parecidas a la transformación del coronel Ryder White con el supervirus creado por el Dr. Robert West bajo las órdenes del hacker Caron. Sin embargo, con la prueba del brote en Vanoy, Frank Serpo y su equipo fueron ordenados para iniciar otro brote en Palanai. De hecho, el Dr. Kevin Kessler y Marcus Villa habían sido reconocidos científicos que trabajaron en esta investigación. Por ello es que Kessler había manipulado a los chicos para exponerse a los gases tóxicos de los túneles, buscando ver sus repercusiones con la mutación en pacientes inmunes, lo que le había hecho descubrir que a mayor exposición al mutágeno, la resistencia de un cuerpo inmune podía adaptarse y crear habilidades sobrehumanas, que al ser controladas podían convertir a este tipo de humanos tal vez en el siguiente eslabón evolutivo de nuestra especie, lo que podría tener innumerables aplicaciones. Desgraciadamente, Kessler fue incapaz de informar sus descubrimientos a sus superiores al quedar obsesionado con su trabajo y morir en esta isla, aunque él nunca pudo descubrir por qué el resto de humanos no inmunes se transformaban en bestias horribles con mutaciones aleatorias, como los infectados especiales. Al parecer, ese llamado autófago que yacía en la sangre de todos los seres humanos, tarde que temprano despertaría para transformar a todos en estas bestias hambrientas, y solo algunos lograrían usar la mutación para mejorar como los inmunes. Tan solo debían de controlar esta explosión de ira, con lo que Harlow Jordan revela no ser capaz de resistir, ya que también era inmune, y cuando los científicos de este laboratorio la habían encontrado intentando robar información, la utilizaron para experimentar con ella y el mutágeno HK, causando su mutación con fuerza sobrehumana e ira que la llevó a asesinarlos a todos, por lo que al ser incapaz de controlarse, ella entiende que debía de detener la investigación del consorcio, sin importar el costo, por lo que toma su arma y se dispone a acabar con los 5. Ella no era una terrorista, sino simplemente quería evitar que el apocalipsis del mundo llegara mucho antes de lo programado por el mismo Dios en nuestro ADN. Perhaps instead of viewing this as a negative, you should embrace it. Learn to control it. Focus it. Esto inicia un largo y brutal enfrentamiento contra la chica, que los inmunes intentan resistir con plomo y muchos botiquines, mientras el caos abrumaba el laboratorio. Afortunadamente, su experiencia en combate les permite herirla para intentar razonar con ella, pero desesperada por detenerlos, la chica se aplica otra dosis del mutágeno, transformándose en una bestia irracional que ahora no se detendría por nada. El combate es brutal, y sin importar las armas utilizadas, ella no dejaba de mutar y regenerarse, por lo que al verse superados, los chicos no tienen más opción que seguir sus pasos, tomando la última jeringa de esta variante e inyectándosela en el cuerpo, lo que les dota de una fuerza y resistencia tan grandes que finalmente logran derribarla, pues sin importar que las intenciones de Harlow fueran buenas, el mundo ya estaba sentenciado. Don't you see? You leave this island and the whole world will look like this. You are the angel of death.
Agotados por el combate, los inmunes controlan la ira, saliendo para encontrar el bote que la chica había intentado utilizar, hasta que se encuentran con Frank Serpo, quien se disculpa, pero justifica todas sus acciones y las de su organización, afirmando que debían de conocer la evolución de esta mutación en nuestro ADN, para saber adaptarnos sin arriesgar a ninguna ciudad importante, pues eso no detendría a otros investigadores, y afirmando que tenía un equipo esperándolos para estudiar sus nuevas habilidades adquiridas. Sin embargo, esta vez los chicos deciden no caer en sus mentiras, asegurando que ellos podrían controlarlo sin convertirse en esas bestias, dejándolo a su suerte, mientras infectados entraban en el muelle, despedazándolo y haciéndolo pagar. Con esto los chicos regresan por el resto de los sobrevivientes al cine, aunque Jacqueline decide permanecer en su hogar y aquello que había construido con mucho esfuerzo. La pesadilla había terminado al fin, y aunque todos tenían dudas del mundo al que regresaban con todo este conocimiento, tan solo debían de controlar su temperamento para evitar accidentes. 6 días más tarde, en la costa de una isla desconocida, una mujer se encontraba escuchando las noticias, mientras los medios informaban sobre el incidente ocurrido en las islas, asegurando que una enorme tormenta había devastado todo el destino turístico y no había ningún sobreviviente. Al parecer, Scatton Group, junto al consorcio y Palm Garden Order, habían encubierto el brote zombie y limpiado todo rastro de infección, así como el patógeno HK y toda su investigación, pues el mundo aún no estaba preparado para saber sobre el autófago, y los científicos aún necesitaban tiempo para descubrir cómo lidiar con esto antes del apocalipsis. Con ello, la habitante nota a la embarcación de los sobrevivientes de Palanai llegar a su puerto, así que ella se acerca para conocer a sus tripulantes, sin saber qué demonios la esperaba adentro. Llegamos al final de esta historia. Me trajo mucha nostalgia volver a jugar este juego en Steam. Seguiremos con el spin-off Escape Dead Island, y mientras tanto les recomiendo ver la historia de Subnautica, con un gran mensaje para nuestra especie y que me trajo muchos recuerdos de mi perrita, ya que seguiremos con esos videos. Por último, recuerda, la cólera es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia. Muchas gracias por compartir y dar like.